Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una asesoría de matemáticas con respecto al teorema de Pitágoras. Mi nombre es Rocío Ramírez Maciel, docente de la Brigada Compositores Mexicanos. Comenzamos. Lo primero que debemos de saber es en qué consiste el teorema de Pitágoras. Este teorema nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. Como se puede observar aquí en la imagen, sus tres lados son cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados. Igual aquí en la imagen se muestra el ángulo de 90 grados formado por los catetos, que es cateto opuesto y cateto adyacente. Debemos de tener en cuenta que dentro de un triángulo rectángulo la suma de los ángulos debe de ser de 180 grados, es decir, si hay un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos deben medir menos y sumar entre los tres 180 grados. Si no hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, el teorema de Pitágoras no se puede aplicar. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros, como ya mencioné, eran los catetos y la hipotenusa. Aquí, por ejemplo, en las imágenes, el lado mayor de los tres y el opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. En este caso está con la flechita azul señalado, que es la letra C. En los tres triángulos que se muestran son diferentes, pero al final los tres tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces ya conocimos cuál es la hipotenusa, que en su mayoría pues es la de como la escalerita y es la opuesta al ángulo de 90 grados. Con las flechitas verdes pueden ver que se está señalando los catetos, en este caso la letra A y la letra B. Para identificarlos son los que forman el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí en el primer triángulo se muestra que es el A y el B y están formando el ángulo de 90. En la otra figura igual es la A y la B, están formando el ángulo de 90. Y en el tercero es igual, aunque está en diferente posición el triángulo, es igual porque forma un triángulo de 90 grados y sus catetos pues son esos, el A y el B. ¿Pero qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, pues el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en la imagen que tenemos se presenta un triángulo rectángulo. Entonces ya están ahí identificados sus catetos y su hipotenusa con diferentes letras. El cateto A, el cateto B y la hipotenusa que es C. Entonces, haciendo una fórmula de lo que dice el teorema de Pitágoras, quedaría hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ya poniendo las letras que tiene el triángulo rectángulo aquí presente, quedaría C cuadrada, que es la hipotenusa, es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Esa fórmula la vamos a utilizar para cuando se nos presente algún problema en donde nos pidan que encontremos algún lado de un triángulo rectángulo, sea cateto opuesto, cateto adyacente, o sea la hipotenusa. Lo que ahí se hará es utilizar esa fórmula y despejarla de acuerdo al lado que se quiera encontrar. Esto lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. La fórmula general del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, solo nos va a permitir encontrar el valor de la hipotenusa. Si en nuestro problema solo conocemos un cateto y la hipotenusa, para resolverlo solo tenemos que despejar de la fórmula general. O sea, teniendo la fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, vamos a despejar para encontrar el valor de A y para encontrar el valor de B. Aquí en la imagen se muestra ya despejado los valores de los catetos A y B para poderlos encontrar. Por ejemplo,
Arriba de h cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada es la fórmula general. Abajito del triángulo dice que despejando la raíz, bueno, más bien el cuadrado de h, cuando un número está al cuadrado y quieres despejar ese cuadrado, pasa del otro lado como raíz cuadrada. Por eso, ahí en h quedaría igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ese sería para el valor de la hipotenusa. Para el valor de a, quedaría a es igual a raíz cuadrada de h cuadrada, que es hipotenusa, menos el cateto al cuadrado. Después, para encontrar b, es igual a raíz cuadrada de h cuadrada, que es hipotenusa, menos el cateto que tenemos como valor al cuadrado. Y eso nos permitiría encontrar los valores de aquel lado que no nos dé el problema. Entonces estos los vamos a utilizar para resolver los ejercicios que más adelante, como mencioné, los vamos a ver. Aquí tenemos el primer ejemplo. Se quiere sujetar un poste de vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Aquí tenemos una imagen que representa el problema. Aquí con la letra A se ve reflejado que es el poste y mide 5 metros. Con la letra B hace referencia al suelo, que es de 12 metros. Y con la letra C es el cable. Como dice que va amarrado desde la punta más alta hasta el punto de anclaje al suelo, pero se desconoce su valor. Entonces lo que queremos saber es cuánto mide ese cable. Entonces ahora vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos al cateto opuesto, el cateto que es el A, serían 5 metros. Tenemos el valor de B, que es el del suelo, que son 12 metros. Pero desconocemos el valor de C, que es el cable, y es el que tenemos que encontrar. Para ello vamos a hacer uso de la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces sería C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Identifiquemos cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos opuestos. Como vimos, el cable con la letra C es la hipotenusa y la A y la B, que es el poste y el suelo, son los catetos. Ahora, ya que tenemos aquí los datos, vamos a sustituirlos en la fórmula. Entonces, el valor de C se queda normal. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C cuadrada es igual, el valor de A vale 5 metros. 5 al cuadrado más el valor de B, que es 12. 12 al cuadrado. Después, realizamos las operaciones. C cuadrada es igual a 25, porque 5 por 5 es 25, más 12 por 12, 144. Ahora realizamos esa suma. Nos daría C cuadrada es igual a 169. Ahora, como mencionamos, aquí está al cuadrado. Cuando pasa del otro lado pasa como raíz. Entonces, C es igual a raíz de 169. Realizamos la operación y nos da el valor de 13. C es igual a 13. Entonces ahora ya tenemos que el cable mide 13 metros. Y aquí ya resolvimos el problema. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Una escalera de 2.5 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si el pie de la escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior de la escalera? Aquí tenemos la imagen que representa el problema. Con la letra C identificamos la hipotenusa, que en este caso es la escalera, que mide 2.5 metros. Con la letra A y con la letra B representamos los catetos. ¿Por qué? Porque son los que forman el ángulo recto. Entonces, el suelo, que vendría siendo 0.5 metros, es el valor de B. Y el otro cateto sería el valor de A. Pero como desconocemos cuánto vale la pared o cuánto vale esa altura,
entonces vamos a tener que encontrarla. Bueno, los datos que ya tenemos son el valor de B y el valor de C, que es de 0.5 metros el valor de B y 2.5 metros el valor de C. Entonces, de acuerdo a la fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a tener que despejar la A para poder encontrarla. Entonces, despejando de la fórmula general la letra A, nos quedaría A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Ahora sí, sustituyendo los valores en esa fórmula, vamos a tener que A cuadrada va a ser igual, el valor de C es 2.5, 2.5 al cuadrado menos el valor de B, que es 0.5 al cuadrado. Realizando las operaciones, tenemos que A cuadrada es igual a 6.25 menos 0.25. Al realizar esa resta, tenemos que A cuadrada es igual a 6. Como dijimos, que cualquier exponente pasa del otro lado cuando se despeja como raíz. Entonces, A es igual a raíz de 6. Al hacer la operación, nos queda que A es igual a 2.45 metros. Entonces, respondiendo al problema, la escalera llega a una altura de 2.45 metros. Y ahí ya respondimos ese ejemplo. Y aquí tenemos el último ejemplo. Calcular el perímetro del siguiente rombo si sabemos que sus diagonales, altura y anchura miden 16 y 12 metros. Aquí tenemos la imagen en donde muestra cuál es la anchura y cuál es la altura. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser dividir el rombo en 4 triángulos rectángulos determinados por sus diagonales. Aquí en la imagen tenemos ya divididos los triángulos en 4 y con sus respectivas medidas. Entonces, al separar los triángulos rectángulos, tenemos que la altura se dividió en 2 y la anchura también se dividió en 2. Entonces, la altura de un triángulo rectángulo sería 6 y la anchura sería 8. Más bien, lo largo sería 8. Entonces, a partir de ahí, de esos valores que encontramos, vamos a trabajar para encontrar el valor, para poder calcular, primero para poder calcular el valor de la hipotenusa y después ya poder encontrar el perímetro. Entonces, ya aquí en el triángulo rojito que tenemos aquí, ya tenemos ahí los valores. El valor de A sería igual a 6 y el valor de B sería igual a 8. El que nos faltaría encontrar sería el valor de C, que sería uno de los lados del rombo. Entonces, aquí en datos que tenemos, ya como ya los mencionamos, aquí están. Y vamos a aplicar en la fórmula del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los valores que tenemos, vamos a realizar las operaciones. Entonces, quedaría C cuadrada es igual, el valor de A es 6 al cuadrado más el valor de B, que es 8 al cuadrado. Realizando la operación, C cuadrada es igual 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64. Realizando la sumatoria de 36 más 64, tenemos que C cuadrada es igual a 100. Ahora vamos a despejar el 2 o el cuadrado y va a pasar como raíz de 100. C es igual raíz de 100. Al sacar la raíz de 100 nos da que C es igual a 10. Ahí ya encontramos el valor de un lado del rombo. Es decir, cada lado del rombo mide 10 metros. Y como el rombo tiene 4 lados y el perímetro se saca sumando los lados del rombo, entonces nada más hacemos una multiplicación de 4 lados por 10 metros y nos daría que el perímetro sería igual a 40 metros. O sumando 10 más 10 más 10 más 10 nos da que el perímetro es 40 metros. Y aquí ya tenemos resuelto nuestro tercer ejemplo.